El Parque Nacional de Yellowstone, uno de los tesoros de Estados Unidos, se encuentra en un estado caótico. Cámaras recién instaladas están captando una erupción de la piscina Diamante Negro en el Parque Nacional de Yellowstone. Desde hace meses, el mundo ha sido azotado por extraños acontecimientos, vibraciones inexplicables, cambios repentinos en la naturaleza y señales que parecen desafiar la lógica. Uno tras otro, estos eventos han agitado tanto a científicos como a líderes espirituales por igual. Y ahora parece que Dios podría estar revelándose de nuevo a Estados Unidos, no a través de declaraciones atronadoras, sino en un misterio divino y silencioso que se está desarrollando bajo nuestros pies. Una presencia santa, pero profundamente inquietante, se ha manifestado justo debajo de Yellowstone. Comenzó con un hombre que grabó algo que nadie podía explicar. Bajo la quietud de su patio trasero, muy por debajo de la superficie de uno de los supervolcanes más peligrosos de la Tierra, algo se movía, zumbaba, vibraba. Pero no fue solo un incidente aislado. Fue solo el comienzo de una serie de eventos que ahora están sacudiendo los cimientos mismos del mundo. ¿Qué está pasando bajo Yellowstone? ¿Es esta una advertencia de la naturaleza o algo mucho mayor? ¿Podría ser esta la misma clase de señal sobre la que Jesús nos advirtió? ¿Una que demasiados eligen ignorar? Vamos a desglosarlo todo. Pero antes de hacerlo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que podrían ser las señales más importantes de nuestro tiempo. La Tierra está temblando. Extrañas señales se han manifestado en Yellowstone. En solo unos días, se ha producido una cascada de eventos extraños. Vibraciones misteriosas en las profundidades de la superficie, la Tierra misma temblando visiblemente, y bandadas de animales huyendo del parque en números inusuales. Los guías turísticos han declarado que nunca antes habían presenciado algo así. Y a medida que estas señales se acumulan, se hace más difícil ignorar la posibilidad de que algo mucho mayor, incluso divino, podría estar ocurriendo. El 19 de julio, un hombre llamado Zach Living, que no vive lejos del parque Yellowstone, comenzó a escuchar extrañas vibraciones rítmicas que provenían de debajo de su patio trasero. No eran sutiles. Los temblores eran tan intensos que se podía ver la tierra moverse. Zach grabó varios vídeos documentando el fenómeno, y lo que capturó provocó más preguntas que respuestas. Pero este no fue un caso aislado. Solo unos días antes, el 16 de julio, otra extraña perturbación ocurrió cerca de Yellowstone. Luego, casi inmediatamente después de que la grabación de Zach saliera a la luz, otros comenzaron a notar temblores similares, no solo en todo Estados Unidos, sino aparentemente conectados con eventos que ocurrían a miles de kilómetros de distancia. Lo más notable fue un terremoto masivo frente a la costa de Rusia. Ocurrió sin previo aviso, sacudiendo la cuenca del Pacífico y activando alertas de tsunami generalizadas. Aunque superficialmente pudo haber parecido no relacionado, la sincronización fue asombrosa. Tanto que algunos comenzaron a preguntarse, ¿podrían estos eventos estar conectados por algo más grande, algo que aún no entendemos? A medida que surgieron más datos, se formó un patrón inquietante. Cuando se mapearon las vibraciones, revelaron una línea casi recta desde Kentucky hasta Wyoming y hasta el epicentro del terremoto ruso. Algunos han sugerido que todo esto es obra del hombre, que quizás los ricos y poderosos están construyendo túneles masivos bajo nuestros pies. Se han mencionado tubos de lava, máquinas de terremotos e incluso proyectos militares secretos. Otros señalan perforadoras subterráneas o taladros industriales. Pero la propia investigación de Zach añadió más misterio. Sus vecinos ya habían contactado al 811, la línea oficial de servicios públicos. No había proyectos de excavación registrados. La zona era una tranquila granja de propiedad privada sin nada que pudiera explicar tales ruidos violentos bajo tierra. Entonces, si no es maquinaria y no es construcción, ¿qué es? La verdad es que Yellowstone no es un parque cualquiera. Está situado sobre uno de los supervolcanes más grandes y peligrosos del mundo. Un gigante dormido que, si despertara, podría remodelar el planeta. Y la naturaleza, como siempre, da advertencias antes de que ocurra algo grande. Durante la última semana, cada vez se han avistado más animales migrando lejos de Yellowstone. Aunque algunos lo descartan como un patrón estacional, muchos creen que es una señal. Y en enero de 2025, ya había indicadores de que la actividad volcánica en Yellowstone estaba cambiando.
Los datos de monitoreo sísmico mostraron un movimiento sutil pero real bajo la superficie. Fue entonces cuando investigadores y observadores por igual comenzaron a prestar mucha más atención. Y fue entonces cuando una investigación más profunda comenzó a descubrir una posibilidad aún más extraña, una que vincula a Yellowstone con los cielos. Un profesor de Harvard, Avi Loeb, ha hecho pública recientemente una teoría controvertida pero intrigante. Él y su equipo han estado rastreando un objeto que se dirige hacia la Tierra a 130 millas por hora. Según Loeb, este objeto interestelar podría no ser solo un trozo de cohete espacial, podría ser una sonda alienígena. Esta idea puede sonar extravagante, pero la trayectoria de vuelo y la estructura inusual del objeto han dejado perplejos incluso a los principales científicos. Cuando nos detenemos a observar todo esto, las extrañas vibraciones, la actividad de Yellowstone, la migración animal, el terremoto en Rusia y ahora un objeto no identificado que se acerca desde el espacio, comienza a pintar un cuadro escalofriante. ¿Estamos presenciando una serie de eventos aislados? ¿O son estas piezas de un rompecabezas mucho más grande? Y no termina ahí. Algunos ahora están señalando una antigua profecía de 1999. Una mujer japonesa llamada Ryo Tatsuki publicó un libro advirtiendo de un terremoto devastador en Japón. Y ese mismo año, uno de los peores terremotos de la historia moderna golpeó. Pero su advertencia no se detuvo ahí. Afirmó que en julio de 2025, el lecho marino entre Filipinas y Japón entraría en erupción, creando un tsunami 3 veces más destructivo que el de 2011. Eso es este verano. En marzo, resurgió un vídeo discutiendo sus predicciones. Ella no estaba sola. Varios otros han hecho afirmaciones similares. Y curiosamente, algunos de ellos también hicieron referencia a fenómenos aéreos inexplicables, ovnis, que ocurrían en el mismo periodo de tiempo. Así que ahora nos queda una pregunta. ¿Estamos viviendo solo una serie de coincidencias o son estas señales divinas, advertencias que se nos dijo que esperáramos? ¿Podría ser una señal de Dios? ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos? Si Estados Unidos se dirige de hecho hacia el día que la Biblia nos advierte que, en los últimos días, habrá una gran apostasía, un aumento del engaño, la maldad y un rechazo de la verdad. Lo que estamos presenciando hoy en los Estados Unidos no es solo un cambio cultural. Es una guerra espiritual en plena exhibición. Estamos viendo un claro rechazo de Jesucristo en instituciones que alguna vez lo honraron. En las escuelas, la oración ha sido eliminada. En la política, el nombre de Dios se invoca cada vez menos. En el entretenimiento, la burla de la fe se ha vuelto algo común. Hay sistemas e ideologías que crecen dentro de esta nación que niegan a Cristo, silencian la verdad y fomentan la rebelión contra todo lo bíblico. Esto no es solo político. Es espiritual. Lo que antes se llamaba maldad ahora se celebra. Y lo que antes era justo ahora se burla. Fue entonces cuando apareció el Anticristo. Cuanto más sepamos de él, más sabremos cómo enfrentarlo. Ahora, veamos el origen del Anticristo. Se sentará al borde del camino como una serpiente y estará en el camino para herir a los que andan por sendas de justicia y matarlos con el veneno de su maldad. Nacerá de la unión de madre y padre como los demás hombres, no, como algunos dicen, de una virgen sola. Sin embargo, será concebido enteramente en pecado, será engendrado en pecado y nacerá en pecado. Al comienzo mismo de su concepción, el diablo entrará en el vientre de su madre en ese mismo instante. El poder del diablo lo fomentará y protegerá en el vientre de su madre, y estará siempre con él. Así como el Espíritu Santo vino a la madre de nuestro Señor Jesucristo y la cubrió con su poder y la llenó de divinidad para que concibiera del Espíritu Santo y lo que nació de ella fuera divino y santo. Así también el diablo descenderá al vientre de la madre del Anticristo, la llenará por completo, la abarcará por completo, la dominará por completo, la poseerá por completo por dentro y por fuera. De modo que, con la cooperación del diablo, concebirá por medio de un hombre y lo que nacerá de ella será totalmente impío, totalmente malvado, totalmente perdido. Por esta razón, a ese hombre se le llama el hijo de perdición porque destruirá a la raza humana en la medida de lo posible y él mismo será destruido en el último día. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Habéis oído cómo ha de nacer. Ahora escuchad el lugar donde nacerá.
así como nuestro Señor y Redentor previó Belén para sí mismo como el lugar para asumir la humanidad y nacer para nosotros, así también el diablo conoció un lugar apto para ese hombre perdido que es llamado Anticristo, un lugar del cual debería provenir la raíz de todo mal, a saber, la ciudad de Babilonia. El Anticristo nacerá en esa ciudad que una vez fue un centro pagano célebre y glorioso y la capital del imperio persa. Dice que será criado y protegido en las ciudades de Betsaida y Corazín, las ciudades que el Señor reprocha en el Evangelio cuando dice, «Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín!». El Anticristo tendrá magos, hechiceros, adivinos y brujos que, a instancias del diablo, lo criarán e instruirán en todo mal, error y arte malvado. Los espíritus malignos serán sus líderes, sus asociados constantes y compañeros inseparables. Luego vendrá a Jerusalén y con diversas torturas matará a todos los cristianos que no pueda convertir a su causa. Erigirá su trono en el templo santo. Pues el templo que Salomón construyó a Dios y que había sido destruido, lo levantará a su estado anterior. Se circuncidará a sí mismo y pretenderá ser el Hijo de Dios Todopoderoso. Primero convertirá a reyes y príncipes a su causa y luego, a través de ellos, al resto de los pueblos. Atacará los lugares por donde anduvo el Señor Cristo y destruirá lo que el Señor hizo famoso. Luego enviará mensajeros y a sus predicadores por todo el mundo. Su predicación y poder se extenderán de mar a mar, de este a oeste, de norte a sur. También hará muchas señales, prodigios grandes e inauditos. Hará descender fuego del cielo de una manera aterradora. Los árboles florecerán y se marchitarán repentinamente. El mar se volverá tormentoso e inesperadamente tranquilo. Hará que los elementos cambien a diferentes formas, desviará el orden y el flujo de los cuerpos de agua, perturbará el aire con vientos y todo tipo de conmociones, y realizará innumerables otros actos maravillosos. Resucitará a los muertos a la vista de los hombres para inducir al error, si es posible, incluso a los elegidos. Porque cuando hayan visto grandes señales de tal naturaleza, incluso los que son perfectos y los escogidos de Dios dudarán si es o no el Cristo, quien, según las Escrituras, vendrá al fin del mundo. Provocará una persecución universal contra los cristianos y todos los elegidos. Se levantará contra los fieles de tres maneras, por el terror, por los dones y por los prodigios. A los que crean en él, les dará mucho oro y plata. A los que no pueda corromper con dones, los vencerá con terror. A los que no pueda vencer con terror, intentará seducirlos con señales y prodigios. A los que no pueda seducir con prodigios, los torturará cruelmente y los matará miserablemente a la vista de todos. Entonces habrá una tribulación como no la ha habido sobre la tierra desde que las naciones comenzaron a existir hasta ese tiempo. Entonces los que estén en el campo huirán a los montes y el que esté en la azotea no bajará a su casa para sacar nada de ella. Entonces todo cristiano fiel que sea descubierto negará a Dios o, si permanece fiel, perecerá, ya sea por espada o por horno de fuego o por serpientes o por bestias o por algún otro tipo de tortura. Esta terrible y espantosa tribulación durará 3 años y medio en todo el mundo. Entonces los días serán acortados por causa de los elegidos. Porque si el Señor no hubiera acortado esos días, la humanidad no se habría salvado. El apóstol Pablo revela el tiempo en que vendrá el Anticristo y cuándo comenzará el día del juicio en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo en el lugar donde dice, que nadie os engañe de ninguna manera. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Porque sabemos que después del imperio griego o incluso después del imperio persa, cada uno de los cuales en su tiempo tuvo gran gloria y floreció con el poder más elevado, por fin, después de todos los demás imperios, existió el imperio romano, que fue el más fuerte de todos y tenía todos los reinos de la tierra bajo su control. Todas las naciones estaban sujetas a los romanos y les pagaban tributo. Por eso el apóstol Pablo dice que el Anticristo no vendrá al mundo a menos que primero venga la defección. Es decir, a menos que primero todos los reinos que antes estaban sujetos hayan desertado del imperio romano. Este tiempo aún no ha llegado. Porque aunque veamos el imperio romano en su mayor parte en ruinas, sin embargo, mientras duren los reyes de los francos, que ahora poseen el imperio romano por derecho, la dignidad del imperio romano no perecerá por completo porque perdurará en sus reyes. Algunos de nuestros eruditos dicen que uno de los reyes de los francos poseerá un nuevo imperio romano.
Estará en el tiempo final y será el más grande y el último de todos los reyes. Después de haber gobernado con éxito su imperio, finalmente vendrá a Jerusalén y dejará a un lado su cetro y corona en el Monte de los Olivos. Este será el fin y la consumación del imperio romano y cristiano. Inmediatamente, según el dicho del apóstol Pablo citado anteriormente, dicen que el anticristo estará cerca y entonces se revelará el hombre de pecado, a saber, el anticristo. Aunque sea un hombre, seguirá siendo la fuente de todos los pecados y el hijo de perdición, es decir, el hijo del diablo no por naturaleza sino por imitación porque cumplirá la voluntad del diablo en todo. La plenitud del poder diabólico y de todo el carácter del mal morará en él corporalmente. Porque en él estarán escondidos todos los tesoros de la malicia y la iniquidad. Dado que hemos hablado de su comienzo, digamos qué fin tendrá. Este anticristo, hijo del diablo y peor maestro del mal, como se ha dicho, afligirá al mundo entero con gran persecución y torturará a todo el pueblo de Dios con diversos tormentos durante 3 años y medio. Por fin, el juicio de Dios vendrá sobre él, como escribe San Pablo cuando dice, y entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús derribará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será muerto por el poder de nuestro Señor Jesucristo y no por el poder de ningún ángel o arcángel. Los maestros dicen que el anticristo será asesinado en el Monte de los Olivos en su tienda y sobre su trono en el lugar opuesto a donde el Señor ascendió al cielo. Prepárense para su venida. Extraños sonidos en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos. Así que necesitamos prepararnos para ese día. Primero me refiero a la declaración de Malaquías cuando el Señor, hablando por medio del profeta Malaquías, dijo que enviaría a su mensajero para preparar el camino para su venida y que vendría pronto a su templo y quién podría soportar el día de su venida porque sería como fuego purificador y jabón de batanero. Ahora, obviamente, eso no se refería a su primera venida, cuando nació como un humilde niño en Belén. Porque no vino a su templo rápidamente, y no vino a limpiar o purificar. Pero se nos dice que cuando venga en los últimos días, los impíos clamarán a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús dio testimonio de que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existía en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, buscando las escenas finales de culminación cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida. Algo se está rompiendo y cayendo del cielo de Estados Unidos, y la mayoría de la gente todavía no lo ve. Un asteroide misterioso, una vez considerado inofensivo, ahora se dirige hacia la Tierra con la mayor probabilidad de impacto que la NASA haya registrado. Las llamaradas solares están irrumpiendo con una fuerza aterradora, quemando satélites y amenazando con apagones en todo el mundo. Y antiguas profecías advierten no solo de fuego desde arriba, sino de que la propia Tierra y los cielos pasarán. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de lo que está sucediendo ahora mismo en los cielos, en la atmósfera, en el universo mismo, y a qué podría apuntar todo. Desde una estrella llamada Ajenjo hasta el Sol volviéndose negro, e incluso la aniquilación total de nuestro mundo actual, estos no son solo desastres naturales. Son las mismas advertencias registradas en la Biblia hace miles de años, ahora cobrando vida en nuestro tiempo. Así que no te saltes esto. Por favor, comparte este vídeo. Alguien que conoces podría necesitar escuchar esto.
Podría ser el mensaje que los haga volver a Dios. Y si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscribirse. Nos estamos sumergiendo profundamente en las señales en el cielo, el temblor de la tierra y las promesas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora, entremos en la amenaza que proviene del cielo de Estados Unidos. Amenaza número 1, el apocalipsis del asteroide Ajenjo. Hay un trozo de roca y metal de 140 metros de ancho que corta silenciosamente la oscuridad del espacio a 25 millas por hora. Su nombre, asteroide 2022 AP7. Y según los astrónomos, no es solo otro cohete espacial, es el asteroide potencialmente peligroso más grande descubierto en casi una década. Al principio, no parecía gran cosa. Solo otro objeto cercano a la Tierra rastreado y catalogado como tantos otros. Pero luego los datos cambiaron. Nuevos cálculos alarmantes revelaron que su trayectoria no solo está cerca de la Tierra. Realmente se cruza con la órbita de la Tierra. La fecha, 20 de diciembre de 2022. Y aún más impactante, hay un 3,2% de probabilidad de impacto directo, una probabilidad más alta que cualquier objeto de su tamaño jamás registrado. Ahora, en términos de asteroides, ese número es escalofriante. Son 3 posibilidades de cada 100 simulaciones de que estamos ante un evento catastrófico. La NASA movilizó inmediatamente sus herramientas más poderosas, incluido el telescopio espacial James Webb, para estudiarlo más a fondo. Porque la verdad es que incluso asteroides mucho más pequeños han causado devastación masiva en el pasado. Pero esta no es solo una historia científica. Es algo mucho mayor. Verán, hace casi 2000 años, un hombre llamado Juan, exiliado en la remota isla de Patmos, registró una visión. Y en ella, describió una serie de eventos cósmicos que, leídos hoy, parecen un pronóstico inquietantemente preciso, tan preciso que incluso los astrofísicos modernos están asombrados. Echemos un vistazo a Apocalipsis 6 y 13, donde Juan escribe, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Juan no está hablando de un solo meteoro cruzando el cielo. Está describiendo múltiples objetos, una lluvia de escombros cósmicos como enjambres de asteroides, que ahora sabemos que viajan en familias separadas de cuerpos celestes más grandes y se mueven juntas por el espacio. Pero eso es solo el principio. La profecía se vuelve aún más escalofriante en Apocalipsis 8, 10-11, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Durante siglos, teólogos y eruditos debatieron, ¿qué es ajenjo? ¿Cómo podría una estrella que cae hacer que el agua sea venenosa? Sonaba imposible hasta ahora. La ciencia moderna de los impactos ha revelado que cuando grandes asteroides golpean la Tierra, vaporizan roca y metal a temperaturas inimaginables. ¿El resultado? Partículas tóxicas son lanzadas a la atmósfera, luego caen como lluvia ácida, cargada de mercurio, arsénico y plomo, componentes naturales de los asteroides. Estos metales pesados se filtran en ríos, manantiales y acuíferos subterráneos, envenenando el agua en vastas regiones. Y aquí está la parte extraordinaria. La palabra ajenjo en griego es absintos, una planta amarga y tóxica conocida por su sabor peligrosamente amargo. El simbolismo es exacto. El agua contaminada por impactos de asteroides sabe amarga y puede matar. Juan lo sabía de alguna manera. Pero su profecía no se detiene ahí. Dice específicamente que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Un tercio. Eso es una escala masiva. Algunos creen que ajenjo es un cometa, una roca gigante de hielo ardiente que se estrella desde los cielos. Otros dicen que podría ser un arma nuclear, algo como Chernóbil, porque, en un giro sorprendente, la palabra ucraniana para ajenjo es Chernóbil. Amenaza número 2, furia solar. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que nuestro Sol, la fuente misma de vida, también es capaz de desencadenar una extinción masiva. Y los científicos ahora dicen que está despertando. Quizás en este mismo momento, enormes líneas de campo magnético se están retorciendo y enrollando en la superficie del Sol, la tensión se acumula como un resorte demasiado apretado.
Y cuando esos campos magnéticos finalmente se rompen y reconectan, desatan una explosión de energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno en una sola ráfaga. No es ciencia ficción. Es física solar. Y aquí está lo que realmente te aterrorizará. Ahora estamos entrando en el ciclo solar 25, una era que los científicos advierten que podría traer la actividad solar más volátil que hemos visto en décadas. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA ya está detectando llamaradas solares y eyecciones de masa coronal mucho más fuertes y frecuentes de lo que los modelos predijeron. Los gobiernos se están preparando silenciosamente entre bastidores. En el Reino Unido, el clima espacial fue oficialmente ascendido al mismo nivel de amenaza nacional que las pandemias y las grandes inundaciones, basándose en datos solares clasificados que la mayoría de nosotros nunca veremos. Y ya hemos tenido una muestra. En 2003, la llamarada solar más poderosa jamás registrada sobrecargó los sensores de los satélites, interrumpió las comunicaciones de radio y causó fallas en el GPS y la red eléctrica en todo el mundo. Pero la ciencia moderna apenas está poniéndose al día con lo que la Biblia nos advirtió hace casi 2000 años. En Apocalipsis 16, 8-9, el apóstol Juan escribe: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le concedió quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Durante generaciones, los lectores estuvieron desconcertados. ¿Cómo podría el Sol, a 93 millones de millas de distancia, quemar directamente a los seres humanos? Pero ahora, gracias a los estudios magnetosféricos de la NASA, sabemos exactamente cómo. Cuando una eyección de masa coronal, CME, masiva choca con el escudo magnético de la Tierra, no solo interfiere con la tecnología. Comprime nuestro campo protector a tan solo el 10% de su fuerza normal, permitiendo que la radiación letal penetre la atmósfera y llegue a la superficie. La quemadura con fuego descrita en Apocalipsis no es simbólica. Es una descripción literal de quemaduras por radiación. Exactamente lo que sucedería si las partículas solares atravesaran nuestra magnetosfera durante una tormenta geomagnética. Y la precisión bíblica no termina ahí. En Apocalipsis 6 y 12, Juan registra: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Cómo podrían el sol volverse negro y la luna volverse roja al mismo tiempo? Durante siglos, pareció imposible. Pero ahora sabemos que cuando las tormentas solares intensas interactúan con la atmósfera de la Tierra, pueden causar auroras globales, eventos electromagnéticos masivos que oscurecen el sol durante el día y tiñen la luna de rojo sangre por la noche. Lo que solíamos llamar las auroras boreales pueden convertirse repentinamente en un fenómeno a escala planetaria durante el clima espacial extremo. Y la Escritura no solo describió la apariencia, también acertó en la secuencia. En Joel 2, 30-31, el profeta escribe: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Primero la oscuridad, luego la luna roja, luego el juicio. Ese es el orden que los físicos solares ahora confirman durante los eventos importantes de CME. ¿Cómo pudieron los profetas antiguos conocer este patrón con tanta precisión científica siglos antes de que existieran los telescopios? Y las señales no se detienen en los cielos. Lucas 9 y 25 añade otra capa escalofriante: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, con perplejidad, a causa del bramido del mar y de las olas. Te preguntarás, ¿qué tienen que ver las tormentas solares con el océano? Bueno, estudios recientes han descubierto que la actividad solar intensa altera las corrientes oceánicas y causa un calentamiento subsuperficial, lo que a su vez produce patrones de olas inusuales, perturbaciones de las mareas e incluso oleadas tipo tsunami. En otras palabras, el rugido del mar puede no ser solo poético, podría ser el resultado físico del caos electromagnético. Pero todo esto apunta a algo aún más grande de lo que la ciencia puede explicar. Lo que ves en el cielo es solo la primera advertencia. Según el Apocalipsis, después de las señales viene el temblor, los terremotos, la oscuridad, el terror. Apocalipsis 6 dice que la gente huirá a las montañas, rogando a las rocas que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta de que la luna de sangre no es una coincidencia cósmica. Es una cuenta regresiva.
La Biblia dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. La ciencia nos dice cuándo, pero la profecía nos dice por qué. En Joel 2 y Apocalipsis 6, la luna de sangre no marca el fin del mundo. Marca el comienzo del regreso de Cristo. Joel 2 y 31 afirma, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Apocalipsis 6 y 17 continúa, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y mira a tu alrededor. Las señales ya están aquí. Guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, hambre, enfermedades, Israel resurgiendo, el mal siendo llamado bien y el bien siendo ridiculizado como mal. Todo apunta a una verdad. Jesús está regresando. Y los cielos están dando la primera alarma. La luna de sangre no es el final. Es la sirena antes de la tormenta. Amenaza número 3. El cielo y la tierra perecerán. Tan aterrador como es Ajenjo, tan imparable como se siente la furia solar, hay una verdad que los eclipsa a todos. Este mundo no es permanente. Ni los cielos, ni la tierra bajo nuestros pies, ni siquiera el sol, la luna o las estrellas. Todo lo que conoces está desapareciendo. Y hace casi 2000 años, el apóstol Juan lo vio todo desarrollarse. En su visión registrada en Apocalipsis 21:1, no solo vio destrucción. Vio transformación. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan no estaba describiendo una metáfora. Estaba describiendo un reemplazo completo de la realidad misma. Un mundo nuevo, uno sin guerra, pecado, muerte o desesperación. Un mundo donde Dios vive de nuevo con su pueblo. Pero para dar paso a lo nuevo, lo viejo debe desaparecer. El cielo y la tierra no durarán para siempre. La Biblia es clara. Salmos 102:26 declara, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como ropa se envejecerán, como vestidura los cambiarás, y serán mudados. Así como una camisa se desgasta y finalmente se tira, así también lo hará este mundo, por muy sólido que parezca hoy. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 12 y 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que sus promesas superan a los planetas. Su verdad permanece cuando el universo colapsa. Todo lo demás puede desvanecerse, pero no su palabra. De hecho, Jesús fue aún más allá en Mateo 5 y 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No solo nos estaba advirtiendo sobre un colapso físico. Nos estaba recordando que el plan de Dios es preciso e inquebrantable hasta la última letra. Entonces, ¿cuándo ocurrirá este colapso cósmico? La Escritura no nos da una fecha, pero nos da una imagen. En 2 Pedro 3, 10-12, el apóstol Pedro escribe, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, ardiendo, se fundirán. ¿Lo captaste? Este mundo no será borrado por agua de nuevo. Dios ya le prometió eso a Noé en Génesis 9 y 11. El próximo juicio es fuego, global, consumidor, final. Incluso el profeta Isaías lo vio venir. Escribió en Isaías 51:6, levantad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Esa promesa es clave. El cielo y la tierra perecerán. Las estrellas caerán. Los cielos se enrollarán como un pergamino. Y el universo colapsará bajo el juicio divino. Pero en medio de esa desintegración cósmica, el pueblo de Dios no es olvidado. Porque la salvación no está ligada a la geografía. No depende de la gravedad. No es frágil como el sol o vulnerable como el mar. La salvación de Dios es eterna.
Amenaza número 4, el cielo respondió. En todo Estados Unidos, la gente comenzó a grabar vídeos de enormes nubes con forma de tubo que se extendían por el cielo. No una o dos veces, sino una y otra vez. Estas no eran las nubes de tormenta promedio. Se movían de manera diferente. Tenían un aspecto diferente, largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste. Aparecían, flotaban y desaparecían, dejando a la gente sin palabras. Los expertos en clima intentaron explicarlas: cizalladura del viento, cambios de temperatura, patrones atmosféricos raros. Pero la gente que estaba debajo de ellas no sintió la ciencia en ese momento. Sintieron algo espiritual, algo bíblico. Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. Esas nubes parecían exactamente columnas de humo rodando por los cielos, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose en las nubes. Otros dijeron que sintieron una carga en el aire como si el cielo estuviera vivo, observando. Cuando los extraños eventos comenzaron a desarrollarse, la gente se preguntó: ¿alguna vez ha sucedido algo así? La respuesta nos lleva miles de años atrás a dos de las regiones espiritualmente más significativas de la historia humana, Egipto e Israel. Sobre los misteriosos sonidos del cielo en Éxodo 19, 1-16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue silencioso ni sutil. A la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos con una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Era sobrenatural. Se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esto fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en Estados Unidos, testigos en varias ciudades están reportando fuertes sonidos similares a trompetas sin fuente, sin conciertos, sin ejercicios militares, solo estruendos que hacen temblar el cielo, activando alarmas de autos y haciendo vibrar ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora, en los cielos de Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por millas, rodando como pergaminos o túneles por los cielos. Muchos las describen con una inquietante quietud, una sensación de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está una vez más en movimiento, llamando a la gente a regresar a Él. Amenaza número 5, sonidos aterradores desde el cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. La gente se confundió y asustó mucho porque no sabían a qué cosa terrible se enfrentaban. Lo único que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Cuando veas el vídeo, escuchemos con atención. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Suena tan bajo que es casi inaudible pero súper consistente. Normalmente, por las tardes, después de las 8, la gente de esta zona escuchaba un zumbido muy bajo que venía en una especie de patrón de onda. Algunos dicen que pueden oír el zumbido desde su casa en el norte del condado de St. Louis. Las autoridades regionales han realizado controles en la zona para encontrar la fuente de este misterioso sonido. Cuando la gente escuchaba el zumbido, sin duda se asustaban y buscaban algún tipo de explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad, que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como quejidos metálicos, armonías angelicales y trompetas sonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo como el rugido de aguas impetuosas, o que es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo.
Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda un tiempo en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego de nuevo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el comienzo del fin, el fin de los tiempos, y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías como el desplazamiento de las placas tectónicas, pequeños terremotos, cambios en el núcleo de la Tierra, llamaradas solares, alienígenas, un dios enojado, e incluso el sonido de un meteoro que se acerca. Extraños sonidos en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, llamaradas solares y rumores de un impacto inminente de un meteoro. ¿Podrían los sonidos similares a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles que anuncian los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan de manera diferente. Dicen que, aunque este sonido no es claramente el de una trompeta, pero como no puedes oírlo claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Quizás nos está dejando escucharlo de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo, bíblicamente, serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de un siniestro complot global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si es que alguno, tendrán las trompetas del cielo en los tiempos finales. Esto sí lo sabemos. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir en la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. Después de una electrizante introducción que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán cara a cara con el Anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11, 15-19 finalmente anuncia el séptimo y último juicio de trompeta y el tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y el significado de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de trompeta, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de las copas de manera similar. Echemos un vistazo entre bastidores en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia, que se acumulan hasta los momentos culminantes al final de la tribulación. Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas mismos. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de las trompetas intermedias a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente que habrá una larga pausa entre estos 2 conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista amplificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar este próximo intermedio, veamos el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Primero, voces fuertes en el cielo anuncian algunas noticias alentadoras. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, reanudando la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo cual contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran esas voces,
pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos había presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte. En cambio, estas voces fuertes clamaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro hace una explosión única y ensayada. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, que es la revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como una referencia a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de las copas que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si fuera a ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este momento futuro, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos de todo el mundo, y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. Jesús viene a Jerusalén. Su venida esta vez no será difícil de discernir. Será repentina e inesperada para muchos. El regreso de Jesús no será en secreto. Es una buena razón para estar atentos a los acontecimientos en Jerusalén. Jesús dijo: velad. El regreso triunfal de Jesús ocurrirá durante un tiempo de guerra, la gran batalla final del Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Y en ese momento o más tarde, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos en Apocalipsis. La primera vez que entró en Jerusalén, entre todas las cosas, Jesús entró en un asno. No es la forma típica en que uno esperaría que un rey entrara en su territorio, ¿verdad? Uno esperaría que Jesús hubiera entrado en Jerusalén en un caballo blanco, quizás incluso en un caballo negro, cualquier caballo, pero no en un asno. Pero fue profetizado por Zacarías, unos 500 años antes de que Jesús lo hiciera, que el Mesías entraría en Jerusalén en un asno. Se puede encontrar en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús está usando este momento para decir a la gente de Jerusalén un par de cosas sin usar palabras, que está cumpliendo la profecía de Zacarías, que probablemente habrían conocido. Por lo tanto, Jesús se está declarando a sí mismo como el Mesías. Está aceptando ese papel y su destino, tal como lo hizo de nuevo en el huerto de Getsemaní. Les está diciendo a la gente que él no es el rey guerrero que esperaban y trataban de que fuera. Cabalgar sobre un asno era un símbolo de paz. Cabalgar un caballo era el símbolo de la guerra. Un caballo blanco específicamente era un símbolo de triunfo. Y la gente le tendía las ramas de palma porque las ramas de palma se usaban tradicionalmente para tenderlas como camino para la entrada de un rey guerrero. Y agitar ramas de palma se usaba como señal de regocijo. Así que mientras la gente dice una cosa sobre quién perciben que es Jesús, Jesús está diciendo otra. En realidad, les está diciendo justo delante de ellos quién es y quién no es. Jesús nos está diciendo exactamente quién es el justo delante de nosotros. Me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. Recuerden lo que Abraham le dijo a Lázaro en la historia. Le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esa fue una declaración profética que Jesús hizo sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon incluso después de que él resucitó de entre los muertos justo delante de ellos. Ahora, se ha convertido en todo lo contrario de lo que la gente en Jerusalén pensaba hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero. Pero hoy, la gente no quiere ni siente la necesidad de, ni siquiera sabe que es un Salvador.
A veces recuerdo cuando Evelyn era pequeña y hacíamos nuestras oraciones antes de dormir y yo pedía que ella llegara a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Eso está sucediendo ahora. Los gobiernos están presionando a Israel para que haga las paces intercambiando parcelas de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle del Cedrón, que se encuentra entre el monte del Templo de Jerusalén y el monte de los Olivos. El valle desciende hasta el Mar Muerto. Después de todo, Dios se mostrará fiel con los eventos finales en Jerusalén. Dios es digno de confianza porque no se rendirá con Israel. Aunque le hayan resistido, tenemos seguridad para nuestra salvación. Es tiempo de su venida. En primer lugar, y lo más importante, estar listo para encontrarse con el Señor significa que has asegurado tu relación con Jesucristo y confías solo en Él para salvarte, no en nadie ni en nada más, y ciertamente no en ninguna obra buena que hayas hecho. Digamos, estoy listo para encontrarme con Dios cara a cara esta noche, porque todos mis pecados están cubiertos por la sangre expiatoria. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Juan 5:24, Jesús nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, estar listo para encontrarte con el Señor significa vivir de una manera que le agrade. Para que, cuando sea que te llame a casa, y sabiendo que podría ser en cualquier momento, puedas oírle decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Todos los creyentes en Cristo rendirán cuentas de sus vidas a su Señor. Aunque Cristo no regrese en 200 años, lo encontraremos en nuestras muertes, ya sea en 20 años, 20 meses o 20 minutos. Dios nos anima a no sorprendernos por la pronta llegada de nuestra cita para comparecer ante Él. Si estamos listos para encontrarnos con Cristo, anhelaremos su regreso. Si no estamos listos, lo temeremos. Si no nos sentimos listos para encontrarnos con Él, ahora es el momento de prepararse. Sabremos exactamente cómo deberíamos haber vivido. Pero no podemos volver a vivir la vida aquí. No hay forma de volver a tomar el curso una vez que lo hemos reprobado. No hay forma de mejorar una de a una A. No hay forma de reprogramar los exámenes finales. La muerte es el plazo. No hay extensión. La buena noticia es que no tenemos que esperar a morir para saber cómo debemos vivir. Dios nos ha dado su palabra para decirnos cómo vivir y su Espíritu que mora en nosotros para empoderarnos a vivir como debemos. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa a través de nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para vivir para Cristo. Así que, estemos en casa o fuera, nuestro objetivo es agradarle. Si somos sus hijos, Dios está con nosotros, no contra nosotros. Nos ha asegurado que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y no enfrentaremos el juicio del gran trono blanco. Él quiere elogiarnos y recompensarnos en el tribunal de Cristo. No quiere que las obras de nuestra vida se desvanezcan en humo. Quiere que tengamos recompensas eternas. Y nos ha dado todos los recursos en Cristo para vivir la vida piadosa que resultará en esas recompensas eternas. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pedro dice, si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué poderoso aliento es este para los santos que se sacrifican en esta vida para prepararse para la próxima. En el cielo, un gran comité de bienvenida los espera y un cordial bien hecho. Pero esto no es automático. La condición si entonces deja claro que si no hacemos lo que Pedro prescribió, entonces no recibiremos esta rica bienvenida al entrar al cielo. Seamos los esclavos prudentes y fieles que son fieles al Señor y prudentes hacia los santos mientras servimos al Señor y servimos a los santos. El Señor dijo que viene pronto, pero podemos pensar que han pasado 2000 años y Él no está aquí. Así que tenemos tiempo para amar el mundo. Sí, el Señor aún no está aquí, pero su venida es inminente. Lo que se necesita no es simplemente que la situación externa esté preparada, sino aún más que nosotros, como su pueblo, estemos preparados.
La venida del Señor depende de nosotros. Sí, hay algunas cosas en la situación del mundo que necesitan ocurrir. Pero Él retrasa su venida porque su novia aún no está preparada. Si somos de los que dicen en su corazón que su amo tarda, amamos la era presente y no amamos la aparición del Señor. Que el Señor nos libre de ser así. Que vengamos al Señor en su palabra cada día para disfrutarlo, participar de sus riquezas y ser llenos de Él. Que tomemos la venida del Señor como una advertencia, un aliento y un incentivo para que podamos correr la carrera cristiana y vivir la vida cristiana con la venida del Señor en mente. Y que sirvamos al Señor y a los santos diligentemente, siendo fieles al Señor y prudentes hacia las personas para ministrar a Cristo a los que nos rodean en el momento oportuno. Que el Señor nos libre de ser un esclavo malvado que maltrata a sus hermanos en la fe. En lugar de condenarlos o juzgarlos cuando vemos algo pecaminoso o una debilidad, debemos orar por ellos y pedir al Señor que les dé vida. En lugar de criticar a otros por su situación o condición, debemos ser amables y tiernos de corazón, perdonándolos así como Dios en Cristo nos perdonó. Seamos uno con el Señor en su corazón amoroso y de pastor. Y que tengamos el espíritu de cuidado de nuestro Padre Dios los unos hacia los otros. El Señor nos colocó en su casa sin una posición externa particularmente especial, pero nos ha confiado a su pueblo y nos ha dado sus riquezas. Que sirvamos positivamente al Señor en la Iglesia, disfrutándolo y ministrándolo a los santos y también a los no creyentes para que todos los miembros de la casa de Dios puedan ser ricamente alimentados y suplidos. Velad, pues, porque no sabéis qué día viene vuestro Señor. Tan pronto como creemos en el Señor, necesitamos amarlo y amar su aparición, estando vigilantes y listos para su venida. Nos apartamos de los ídolos para un Dios vivo y verdadero. Nuestra actitud no es construir una empresa para nosotros en la tierra, sino esperar la venida del Señor, estando vigilantes y listos para su regreso. Además, nuestro consuelo es que la salvación de Cristo nuestro Señor comprende personas de toda nación, tribu, pueblo e idioma, incluidos estadounidenses y japoneses, españoles y árabes, rusos y ucranianos, incluso turcos y búlgaros. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Tal actitud debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Que el Señor sea misericordioso con nosotros para que no solo conozcamos las señales de la venida del Señor, sino que aún más nos preparemos para su regreso estando vigilantes y listos. Estar vigilante y listo es amar la aparición del Señor, su venida, su presencia. Cuando se trata de profecía bíblica, lo mejor es no intentar vincular todo lo que sucede en el día moderno como algo relacionado con el cumplimiento de una profecía bíblica. Una vez que se descubre que el evento no fue un cumplimiento de una profecía bíblica, puede dejar a los individuos sintiéndose decepcionados. Con todas las profecías que tenemos en la Biblia, debemos tener cuidado de no vincularlas incorrectamente con los acontecimientos actuales. Dios cumplirá las profecías en su tiempo perfecto. La mayoría de las profecías bíblicas se cumplirán en los futuros eventos escatológicos del rapto, la tribulación, el reino milenial y el nuevo cielo y la nueva tierra. Dado que ninguno de estos eventos ha ocurrido todavía, debemos tener cuidado al decir si alguna profecía bíblica se está cumpliendo en la actualidad. Necesitamos estar atentos a las profecías bíblicas. Sin embargo, no debemos obsesionarnos con ellas ni tener una obsesión poco saludable con las profecías bíblicas. Un interés saludable nos ayudará a aprender sobre la profecía bíblica sin ser consumidos por ella. Por lo tanto, la sequía del río Éufrates se debe muy probablemente a causas naturales como la baja precipitación, la sequía y el cambio climático. Dios no está causando sobrenaturalmente que el agua se seque, como lo hace a lo largo de la profecía bíblica. Más bien, la sequía del río Éufrates se debe a causas naturales. Necesitamos hacer todo lo posible para ayudar a quienes luchan contra esta sequía y proporcionarles agua dulce y alimentos. Aunque esto no sea una profecía bíblica que se esté cumpliendo, sigue siendo importante y quienes luchan contra la sequía necesitan nuestra ayuda. Además de tomar medidas tangibles y comprender la profecía bíblica, también debemos orar por aquellos que están siendo afectados por la sequía y la falta de agua. Dios escuchará tus oraciones y responderá de acuerdo con su voluntad. Podría ser que esta sequía dure unos pocos años o podría durar más. Es mejor para nosotros mantener a Asia Occidental en nuestras oraciones y orar para que el río Éufrates vuelva a ser un refugio de agua dulce y vida. También necesitamos atesorar la presencia actual del Señor hoy.
La venida del Señor está cada vez más cerca de nosotros y regresará muy pronto. Necesitamos no solo saber lo que sucederá en la situación del mundo en el momento del regreso del Señor, sino aún más estar vigilantes y listos para la venida del Señor amándolo y amando su aparición. No debemos pensar que, dado que tenemos claridad sobre las señales de la venida del Señor, ahora podemos relajarnos y amar al Señor, y luego lo buscaremos cuando lleguen los últimos 7 años de esta era. Más bien, debemos amar al Señor hoy y amar su presencia. Si no tenemos esa actitud, necesitamos consultar con el Señor, porque es posible que amemos la era presente. Así que el amor por el Señor no está en nosotros. Que seamos el esclavo fiel y prudente que ama al Señor y ama su aparición. Cuidando la fresca presencia del Señor cada día. La venida del Señor es un incentivo y un aliento para nosotros. Y también es una advertencia, porque necesitamos estar vigilantes y listos para la venida del Señor. La venida del Señor no será como el pastor o como el Salvador, sino como el juez de vivos y muertos. Esta es una advertencia para nosotros. La aparición del Señor con su juicio es una advertencia para nosotros. Su venida es para traer juicio según las cosas que hemos hecho mientras estábamos en la tierra. Pero al mismo tiempo, debemos estar vigilantes y listos, amando al Señor y amando su aparición. Una manera de estar vigilantes y listos es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es dar alimento al pueblo del Señor en el momento oportuno. Ya sea que pensemos que es la temporada adecuada o no, necesitamos darles alimento. Si la gente nos acoge, eso es a tiempo. Pero si nos rechazan, eso es fuera de tiempo. Tanto a tiempo como fuera de tiempo, necesitamos ministrarles la palabra. Hay muchas oportunidades que se nos presentan al conocer gente, ir al trabajo, viajar y hacer cosas. Conocemos gente y el Señor quiere fluir a través de nosotros hacia ellos. Cuando vamos a visitar a los nuevos en sus hogares, necesitamos llevarles algo de alimento para nutrirlos espiritualmente. Sin embargo, a veces, pueden estar ocupados o cancelar la reunión en el último momento. Sea a tiempo o fuera de tiempo, necesitamos darles alimento. Primero, necesitamos estar vigilantes y luego necesitamos estar listos para velar. No debemos dormir ni estar somnolientos. Tampoco debemos permitir que el enemigo de Dios nos aturda, sino estar vigilantes y listos para la venida del Señor. Muchos cristianos hoy reciben y disfrutan el evangelio edulcorado y así son aturdidos, porque quieren oír hablar de prosperidad e ir al cielo, pero no escuchan las advertencias de la palabra de Dios. Levantémonos y despertemos, y que seamos librados de todo lo que nos aturde. Que nos preparemos diariamente en la vida y estemos listos para la venida del Señor. Cuando Él regrese, ajustará cuentas con nosotros. Este asunto de las cuentas no es un asunto de la noche a la mañana. Estamos construyendo nuestra cuenta con el Señor día a día. A medida que seamos fieles en el servicio al Señor y prudentes hacia los santos, siendo fieles en el manejo de los dones que el Señor nos dio, seremos recompensados por Él a su regreso. Que nos preparemos diariamente, completando nuestro registro y ejerciendo nuestros talentos, el don que el Señor nos ha dado para ganar intereses para Él. Que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor, preparándonos y temiendo el regreso del Señor, porque Él vendrá con juicio. Si diariamente vivimos a la luz del regreso del Señor, amándolo y amando su aparición. Cuando Él regrese, no tendremos miedo, porque sabremos que su recompensa viene con Él. ¿Cómo podemos estar vigilantes y listos para la venida del Señor? En Lucas 12, vemos la parábola del hombre rico que no consideró a Dios a medida que sus riquezas aumentaban, sino que planeó tener graneros más grandes para su grano. Y quería disfrutar de todo esto. Pero fue insensato, porque no sabía que Dios le pediría su alma esa misma noche. Debemos guardarnos de la codicia, no acumulando tesoros para nosotros aquí en la tierra, sino siendo ricos para con Dios. Que el Señor nos haga conocer nuestro fin y darnos cuenta de cuán transitorios somos. Y que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor. Nuestros días son como un palmo. No estamos aquí para acumular riquezas para nosotros mismos, sino para ser ricos para con Dios. Además, debemos recordar a la mujer de Lot. Ella amó esa era maligna y se volvió para ver lo que le sucedía. Así, se convirtió en una columna de sal. Que no amemos ni atesoremos el mundo maligno que Dios va a juzgar y destruir por completo. Él destruirá este mundo con todas sus cosas.
Si amamos la era presente, la venida del Señor nos expondrá, y Él tendrá que dejarnos pasar por la gran tribulación para que seamos avergonzados hasta que maduremos y seamos arrebatados. Que estemos vigilantes y listos para el regreso del Señor, no amando la era presente, ni mirando con añoranza las cosas del mundo. Necesitamos estar vigilantes y suplicar para que el día de la venida del Señor no nos sorprenda repentinamente como una trampa. Si amamos el mundo y las cosas del mundo, si estamos llenos de amor por la era presente, el día de la venida del Señor nos vendrá como una trampa y nos sorprenderá. Que busquemos al Señor y nos guardemos, estando vigilantes en todo momento, suplicando para que nuestros corazones no se carguen de disipación, embriaguez y las ansiedades de la vida. En lugar de sentirnos agobiados por las cosas relacionadas con esta vida y las cosas del mundo, debemos guardar nuestros corazones y darle todo el espacio en nuestros corazones al Señor. Que le supliquemos que prevalezcamos para escapar de todas estas cosas y presentarnos ante el Hijo del Hombre. Que guardemos nuestros corazones y supliquemos al Señor que podamos escapar de la gran tribulación. Que seamos arrebatados para estar con Él antes de la gran tribulación. Antes de su venida, necesitamos prepararnos, amarlo, crecer en Él y amar su aparición. Para que, en su aparición, estemos maduros y listos para ser arrebatados y recibir la recompensa.